Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos una vez más al canal y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo hago yo en lo personal para gestionar mis inversiones, para saber dónde tengo puesta la plata y para organizar un poco mi tenencia de activos. No sé si les ha pasado alguna vez, tal vez sí, tal vez no, por ahí si estás arrancando a invertir todavía no te pasa, pero es muy probable que te suceda que llegue un punto en el que tengas tu capital tan distribuido entre distintos exchanges, por ejemplo para operar criptomonedas, o distintas plataformas donde tengas acciones, o donde tengas bonos, o quizás tengas inversiones inmobiliarias. Evidentemente, digamos, en qué vas a invertir depende mucho de cada persona, ¿sí? Por ejemplo, yo hay cosas en las que no invierto y quizás vos sí lo hagas. Yo te voy a mostrar cómo hago yo con mis inversiones para ordenarme, organizarme, pero por supuesto que esto vos lo podés ir modificando y adaptándolo a tus necesidades. A mí por ahí me pasa que no tenía la noción correcta de qué porcentaje de mi dinero tenía en distintas plataformas o de cuánto porcentaje de mi dinero estaba invirtiendo en cada activo. Bueno, justamente con una planilla de Excel que les voy a estar mostrando ahora a continuación, la idea es que vean cómo yo hago para tener esa noción y también para ir viendo cómo mi capital evoluciona en el tiempo. Van a darse cuenta que quizás no tenga mucho detalle, pero bueno, los invito a todos ustedes si quieren dejarme en los comentarios cómo mejorarían esta planilla, porque la idea sería que entre todos logremos armar algo muchísimo mejor, así que me parece una excelente idea. Y como siempre les digo, los invito a que se suscriban por este canal. Si todavía no te has suscrito, te va a demorar ¿cuánto? 3 segundos hacer clic en el botón de suscribirse, pero de esa forma vos me podés aportar al crecimiento del canal, ¿sí? Para que YouTube me muestre más y a ver si nos paga un poco más YouTube. Así que bueno, te agradezco mucho si te suscribís, si dejás algún comentario, un me gusta, que esa es tu forma de devolverme el favor si es que el video que hago te gusta. Arranquemos con esto que me parece que es un video muy interesante. Esta planilla la vas a poder descargar. Podés entrar a nuestra página web, gabrielmartin.yt. Una vez que ingresás podés crearte una cuenta. Venís a la parte donde dice mi cuenta, recursos, y acá vas a poder descargar la planilla. Se las pongo acá porque la idea es que después vayamos agregando nuevas planillas y que puedan ir descargando cualquier recurso que vayamos subiendo a la web. Así que por pedido de ustedes ya pueden descargar la planilla directamente desde acá para que la puedan tener y no tengan que copiarla. Fíjense, les muestro un pantallazo rápido de qué se van a encontrar en el Excel. Aclaración, bueno, acá estos datos evidentemente no son datos reales, ¿sí? Los he puesto para el ejemplo. Acá no están los datos de mis inversiones, una cuestión de seguridad, pero me parece que es una inversión interesante, ¿sí? Como para tener algunos datos, algunos valores, ¿sí? Vamos a ver criptomonedas, acciones y además un registro de inversiones donde nosotros podemos ver cómo va evolucionando nuestro portafolio. Les paso a explicar cómo lo he armado, ¿sí? Fíjense, primero tengo una tabla de criptos. Evidentemente acá yo pongo mis tenencias en criptomonedas. He puesto acá algunos ejemplos de algunas criptomonedas, ¿sí? Como Cardano, Algorand, ¿sí? BNB, Bitcoin, Ethereum. Acá, bueno, ustedes pueden tener más, pueden tener menos, o capaz que no invierten en criptos y este bloque no les sirve, ¿bien? Pero yo en mi caso sí invierto en criptomonedas, tengo varios proyectos y no las tengo todas en un mismo lugar, sino que por ahí tengo guardadas en una hardware wallet, ¿sí? Dispositivos físicos que sirven para almacenar criptomonedas o diferentes exchanges, ¿bien? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, supongamos que vos tenés criptomonedas en Nexo o tenés criptomonedas en Binance. Bueno, quienes operen criptomonedas conocerán estas plataformas y saben que pueden poner las criptos ahí a rendir, es decir, que estas plataformas te paguen una tasa por las criptos que vos tenés puestas ahí, tipo una especie de plazo fijo con criptomonedas. Bueno, algo así. Entonces quizás vos estás teniendo algunas criptomonedas en una plataforma que te paga más por tener esa cripto ahí, quizás tenés otras criptos en otra plataforma, sería totalmente válido, pero para tener una noción de cuál es la cantidad total de criptomonedas que tenemos, siendo que pueden estar distribuidas entre distintas plataformas, me armé esta tabla. Fíjense, en esta parte de acá yo coloco el precio de cada cripto, ¿bien? ¿Para qué? Para después poder calcular cuál es el total valorizado. ¿Cómo es esto? Bueno, fíjense, yo sumo todas las cantidades, por ejemplo acá solo hay 500, pero supongamos esto, que yo tuviera Bitcoin en distintas plataformas, ¿bien? Acá pondría la cantidad total de Bitcoins que tengo y este número simplemente sale, acá pueden ver la fórmula de multiplicar esto por el precio de Bitcoin, ¿sí? Entonces en esta fila verde a mí me diría la cantidad de dólares que yo tengo invertida en cada criptomoneda, ¿no? ¿Para qué? Para yo después poder armar un gráfico con eso. Fíjense, en este gráfico de acá, toma estos datos, ¿sí? ¿Y qué me muestra? Me muestra qué porcentaje tengo en cada criptomoneda. Bien, por ejemplo, para este ejemplo que yo les he puesto, tendría un 9% de inversión en Solana, casi un 10%,
tendría un 11% en BNB, un 9% en USDT y demás. ¿Para qué me sirve esto? Para yo poder ver en un solo gráfico todas mis criptos, porque capaz que tengo algunas criptos en una plataforma, otras en otra plataforma, y cuando lo veo todo junto digo, ok, estoy teniendo mucho porcentaje de determinado proyecto, supongamos, y puedo tomar la decisión de reducir o no según me convenga, ¿sí? Este primer gráfico es solo de criptomonedas, ¿bien? Después yo invierto en acciones, tanto en Argentina como en Estados Unidos, ¿bien? Entonces acá yo pongo en pesos, acá, ojo, pongo directamente el total de la cuenta, acá puse un ejemplo, 1,5 millones de pesos, pero la realidad es que esto podría ser mucho más fino, con mucho más detalles si yo pusiera cada una de mis tenencias, ¿bien? Como si lo pongo, por ejemplo, en la de Estados Unidos. Supongamos puse acá Tesla, Rivian, Nike, Lithium Argentina, puse dólares, Nikola y Starbucks. Son empresas a modo de ejemplo nada más. Y puse las cantidades de dólares, ¿no? Este es el total de la cantidad invertida. Y los pesos, bueno, los termino convirtiendo después a dólares con un tipo de cambio que lo coloco acá en esta celda, para, digamos, dar un equivalente en dólares y después poder calcular este total que ustedes ven en dólares acá, ¿sí? La idea de esto sería llevar todo a una misma moneda para poder hacer los cálculos. Evidentemente hay algunas inversiones que quizás se valoran en pesos, otras que quizás se valorizan en dólares, pero mediante un tipo de cambio nosotros vamos a poder hacer conversiones. Fíjense que acá he puesto en dólares y el equivalente en pesos, ¿sí? Algo que también suelo tener es algo de liquidez. Por ejemplo, acá pongo dólares y reales. En mi caso pongo reales porque dentro de un tiempo voy a hacer un viaje a Brasil y estoy comprando algunos reales. Entonces acá pongo el equivalente total entre dólares y reales que pudiera tener. Puse 650 para el ejemplo. Si tuviera pesos guardados, que dependiendo de cómo sea tu estrategia de inversión, podés requerir tener liquidez en pesos o no. Va a depender de cada uno. Acá tengo un pequeño bloque que dice viaje, que esos son fondos destinados a viajes. Es una cuestión eso personal mío, así que eso lo pueden colocar o no, va a depender eso también de cada uno. Y me faltó algo importante acá, en la parte de criptos, fíjense que acá pongo totales, ¿bien? ¿Por qué totales? Para calcular la cantidad total de dinero que yo tengo en la hardware wallet, en el exchange 1, 2, 3, ¿sí? Coloco acá los totales. ¿Por qué? Porque con eso yo después armo este otro gráfico. Este otro gráfico que me muestra a dónde tengo guardadas las criptos. Qué porcentaje tengo en la hardware wallet. Qué porcentaje tengo en el exchange 2, 3 y 4. ¿Sí? Esto es un ejemplo, ¿bien? En mi caso real, yo tengo más dinero en la hardware wallets que en los exchange por una cuestión de seguridad. Si bien los exchange te pagan un porcentaje por tener tu dinero ahí, la hardware wallet es la forma más segura de almacenar tus criptomonedas. Entonces, en un caso quizás más real, sería más conveniente tener más dinero en las billeteras frías, esas de criptomonedas, en vez de en un exchange. Este es mi caso personal, ¿bien? Para eso sirve este segundo gráfico, ¿sí? Después, bueno, como les decía, acá coloco mis inversiones en Argentina, mis inversiones en Estados Unidos, y acá empiezo a calcular algunos totales. Fíjense, el total de criptos, sumo las cantidades totales de criptos que tengo, el total de acciones, el total de CDRs, suponiendo que todo lo que tengo en Argentina es CDRs, lo cual también es una generalización bastante importante, porque también tengo acciones argentinas y también tengo bonos, obligaciones negociables. Entonces, no todo es CDRs, de hecho esto tendría que cambiarlo y ponerlo Argentina. Y liquidez, ¿sí? Que la liquidez es, evidentemente, la cantidad entre esto y esto, ¿sí? La suma de los pesos y dólares de disponibilidades que tengo. Fíjense que dentro de liquidez, y no estoy colocando la liquidez que tengo acá en la cuenta de Estados Unidos, lo estoy considerando como acciones, así que fíjense como, bueno, hay varias cosas que podríamos mejorar incluso de mi planilla. Después se preguntarán para qué es este gráfico de acá abajo, este gráfico que tiene un montón de cosas. Bueno, en este gráfico pongo todo. Es un gráfico, porque fíjense, este me mostraba cuánto tengo en cada cripto, ¿bien? Este me muestra dónde tengo guardadas las criptos. Este de acá me muestra la relación que tengo entre acciones, CDRs, liquidez y cripto, ¿no? Como para ver si tengo mucho capital en criptos, mucho capital en acciones, mucha liquidez parada. Pero este gráfico de acá me muestra absolutamente todos los activos juntos. Bien, por ejemplo, supongamos este caso. Yo tenía de mis inversiones en criptos un 11% en BNB, pero de todo mi portafolio sería un 4,6% BNB. ¿Se entiende? Entonces la idea de este gráfico es darnos una noción que nos muestre todas las posiciones de todos los activos. Fíjense que yo armé acá una pequeña lista, ¿bien? Con todos los activos, ¿bien? Muchas son criptomonedas, pero por ahí aparecen empresas como Tesla, ¿sí? O Starbucks, o CDRs, o dólares en el broker, o dólar blue. Y el porcentaje que representa cada una de esas inversiones en el total de mi portafolio.
De esta forma, bueno, yo le he puesto acá un formato condicional con distintos colores. ¿Para qué? Para yo poder ver rápidamente y decir, ah, ok, bueno, Tesla es un 12% del portafolio, Nike es un 12% del portafolio. Es un porcentaje más grande, fíjense que los que no están pintados son los porcentajes más fuertes. Starbucks, CDRs, dólares blue y Nexo, que es una criptomoneda, ¿sí? Por ejemplo, esto, como le digo, no es un caso real, pero como para que tengan una idea. Y así se van pintando las distintas celdas de distintos colores. Esto lo pueden hacer acá en este botón que dice formato condicional, reglas para resaltar celdas. Ustedes ponen que es mayor de determinado porcentaje, que se pinte de un determinado color. Bien, si tienen alguna duda sobre eso me lo dicen en los comentarios, y si quieren hago un video mostrando cómo hacer la planilla paso a paso, que por ahí les puede llegar a servir un poco más. Y bueno, básicamente acá nos muestra la liquidez y la liquidez total y una noción de diversificación de los activos. Ahora, ¿cómo llego el registro de cuánto va creciendo mi portafolio? Eso lo vemos en esta pestaña acá que dice registro. ¿Cuál es la idea de esto? Fíjense, acá nos aparecen estos mismos datos, ¿sí? Estos datos vienen de acá, de las cantidades actuales, ¿bien? Y yo voy poniendo fechas, ¿sí? Fíjense, 26 de enero, 2 de febrero. Ustedes agarran estos dos datos, ¿ya? El 26 de enero fue viernes, el 2 de febrero también. Yo esto lo hago todos los viernes, entonces de ahí arrastran para abajo y se les va a aumentar una semana en cada fila. Bien, yo todos los viernes agarro y digo, bueno, a ver, ¿cuánto tengo? Supongamos que, bueno, acá he puesto algunos datos también a modo de ejemplo. Supongamos que arrancábamos con este capital, teníamos esto en cripto, esto en acciones, esto en CEDARS y esto en liquidez, y que conforme fue pasando el tiempo esto fue cambiando, ¿no? Acá yo pongo si hago aportes, o sea, si coloco dinero o no coloco dinero en mi portafolio. ¿Por qué? Porque cuando calcula la variación de cuánto creció mi portafolio, ¿sí? Que eso es muy fácil, lo que vamos a hacer es restarle lo que tengo ahora menos lo que tenía antes, pero también le vamos a restar lo que aporté, porque claro, si yo le puse dinero a mi portafolio, o sea, si yo vine y coloqué más dinero, nuevos ahorros, no lo voy a considerar eso como un crecimiento de mis inversiones, porque en verdad fue dinero que yo puse. Entonces, para calcular el porcentaje que gané o que perdí en la semana, tengo que restar también los aportes. Che, Gaby, ¿qué pasa si saqué plata? No te hagas drama, pones el aporte como un número negativo, ¿bien? Y en ese caso, si bajó tu portafolio y capaz que tus inversiones crecieron, pero bueno, vos hiciste un retiro y ese retiro de dinero se considera dentro de las variaciones que se calculan acá. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Muy simple, es la diferencia entre lo que tenemos ahora menos lo que teníamos antes, y eso lo dividimos en lo que teníamos antes, ¿bien? Eso nos va a dar un valor que, si lo representamos de forma porcentual, nos muestra la variación de porcentaje de esa semana, ¿sí? Fíjense que acá me aparecen las distintas variaciones porcentuales y acá me aparece el acumulado. ¿Cuál es el acumulado? La suma de todos los anteriores. Bien, entonces arrancábamos en 0, primera semana menos 0,41, segunda semana tuve un rendimiento positivo y el acumulado me queda en menos 0,03 porque se recuperó un poco, pero no hasta el total, ¿sí? Fíjense, esta semana 9%, buenísima la semana, me sube el acumulado a un 9,6 y así podemos ver el acumulado total. Con estos datos de acá, yo hago esta gráfica de acá, que ya se las muestro. Y con estos datos de acá, se arma esta gráfica. ¿Qué es esta gráfica? Básicamente es una gráfica donde me va mostrando en el tiempo barritas por debajo del 0, o sea, esto me va viendo el rendimiento de cada semana, ¿bien? Si las barras están por arriba del 0 quiere decir rendimiento positivo, si están por debajo quiere decir rendimiento negativo, ¿bien? Y acá me muestra el acumulado, es decir, arranqué con este capital, bajó, subió un montón, bajó un poco, subió, volvió a bajar. Esto me mostraría la evolución de mi capital en el tiempo sin considerar los aportes de capital que yo le estoy haciendo, ¿sí? Fíjense que esta tabla, simplemente arrastrando hacia abajo, ya tiene datos hasta el 2026, hasta fines del 2026 podría estar utilizando esta planilla, ¿bien? Y me parece muy interesante esta idea, ¿sí? Esta idea, en verdad, me basé en esto y me inspiré en armar la planilla de esta forma por un curso que dio Martín de Clave Bursátil, donde tenía una forma similar de hacerlo y dije, che, la verdad que está muy buena la idea de ir viendo las variaciones semanales y las variaciones acumuladas por separado. Eso no lo había implementado y lo agregué a mi planilla hace poco. Y fíjense esta parte de acá, esta parte me parece muy importante, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Esto viene de otro Excel, ¿sí? Yo tengo un Excel de gastos personales,
no tiene nada que ver con mis inversiones. En ese Excel de gastos personales yo lo que hago es colocar en qué gasto el dinero, ¿sí? Si lo gasto en, voy colocando qué productos compré, en dónde se me fue la plata y de qué sección son, ¿sí? Si son gastos de la casa, gastos del auto, gastos de la salud, comida, etc. Entonces de esa forma tengo una noción de dónde gasto el dinero. De ahí yo saco un sueldo promedio, ¿bien? Sacando ese sueldo promedio, yo lo que busco es ver a cuántos sueldos promedio equivale mi portafolio. Esto me parece muy interesante porque le da una relatividad a nuestras inversiones y a decir, che, tenés mucho dinero ahorrado, tenés poco dinero ahorrado. Para mí siempre fue muy difícil de determinar. Por ejemplo, vos, ¿tenés mucho dinero ahorrado? Sí, no, la respuesta puede ser cualquiera de las dos. Bueno, pero ¿en qué te basás? ¿En qué te basás para decir si tenés mucho o poco dinero ahorrado? Yo creo que esto depende mucho de los ingresos de cada uno. Supongamos una persona que gana $300, $400 por mes. Y para esa persona tener $4.000 ahorrados son 10 sueldos. Puede ser bastante dinero. Ahora, una persona que gana $2.000 por mes y ahorrar $4.000 son 2 meses de sueldo nada más. Entonces me parece que hablar de cantidades de sueldos, cuántos sueldos tuyos tenés ahorrado, invertido en este momento, es mucho más real, ¿sí? Entonces la idea de la cantidad de sueldos es, podemos poner acá, pongamos un ejemplo, supongamos que nuestro sueldo es de $600, ¿bien? Nosotros acá en sueldo promedio lo que podemos hacer es hacer lo siguiente, sumemos nuestro total, ¿sí? Es decir, nuestro total dividido en nuestro sueldo promedio, ¿sí? O en nuestro sueldo actual. Listo, 20,5 sueldos, ¿bien? Nosotros después esto lo podemos arrastrar hacia abajo, ¿sí? Fijando esa celda del sueldo. Ahí está, fíjense. Siempre está tomando el mismo dato del sueldo, pero los distintos totales de nuestro portafolio. Y nosotros vemos cómo va variando la cantidad de sueldos. Para este ejemplo, y para un sueldo promedio de $600, esta persona tendría, bueno, teniendo 14.500, un portafolio de $14.500, tendría un total de 24 sueldos ahorrados. Si te animás, sin dar mucha información al respecto, pero si te animás, contá en los comentarios cuántos sueldos ahorrados vos tenés. No digas cuánto es tu sueldo, tampoco digas cuánto capital tenés, pero veamos a ver cuántos sueldos ahorrados tiene la gente. Quizás 24 sea mucho, quizás sea poco, para mí es bastante, si me preguntás a mí es bastante, pero bueno, con mi edad honestamente llevo pocos años trabajados, entonces el capital que yo tengo ahorrado no es de muchos años, no son muchos años de sueldo, porque tengo poco tiempo laboral encima, pero quizás una persona que lleve trabajando muchos más años tenga muchos más sueldos. Espero que este video te haya gustado, espero que te haya servido quizás para darte algunas ideas para mejorar tu forma de llevar las inversiones, o si no tenías ninguna, quizás esto te sirva para empezar a implementar este registro. Y bueno, contame qué te pareció y de qué manera podrías mejorar esta planilla. ¿Se te ocurre alguna idea? Te leo en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, te mando un abrazo, espero que sigas muy bien y nos vemos en el próximo video.